Todo comenzó con Jan Arimani, fundador de Trotalibros y Booktube, que en la entrevista que le hicimos en el canal, ante la pregunta de a quién nos recomendaba traer, su respuesta fue categórica y fue a la gran María de Cumbres Clásicas, la Cumbres para los amigos. María fue la primera chica en el canal y ante la misma pregunta me dice, te voy a recomendar a 3 chicas más. Hoy abrimos las puertas del Faro de los Libros a 3 lectoras en una, a las lectoras de Wi-Fi Hall. Lucía, Nuria, Sara, ¿cómo estáis? Muy bien. Hola, Roque, ¿qué tal? Muy buenas, muy bienvenidas al Faro en esta lluviosa mañana de Feria del Libro y de Madrid. Chicas, la primera pregunta, que yo creo que es la más evidente, aunque habéis hablado también un poquillo de ello en vuestro canal, en las lectoras de Wi-Fi Hall, pero es muy evidente. ¿Cómo comenzáis con el canal? ¿Qué libros tratáis? Para los fareros que se quieran pasar también a las lectoras, que quieran ser lectores de Wi-Fi Hall, ¿de quién fue la idea? ¿Cómo os conocisteis? Contadnos, en definitiva, un poquito sobre vosotras, Lucía, Nuria, Sara, para quien no os conozca. Vale, ¿comenzamos por cómo nos conocimos? Sí, ¿no? yo creo que sí. Pues nosotras nos conocimos hace ya unos cuantos años en la universidad, en primero de carrera. Las tres nos apuntamos a estudiar Historia del Arte y las primeras en conocernos fuimos Sara y yo, sí, porque antes de empezar las clases, hubo como una jornada para enseñarnos un poco la facultad y demás. Y yo ese día decía, tenía empezado a conocer a alguien, tengo que hacer amigos, que esto es el primer día de la universidad. Entonces me acuerdo que había un grupito de chicas que estaban mirando unos horarios y yo les pregunté, oye, estáis en primero A, ¿no? Y ahí me contestó Sara. Entonces hasta Y desde entonces hasta ahora. Sí. Y luego Lucía llegó más tarde. Sí, bueno, yo es que empecé en el grupo en turno de tarde, pero no me gustaba y entonces solicité un cambio y entonces cuando llevábamos una semana de clase me dijeron que me lo concedían, me cambié al turno de mañana con ellas y un día se me acercó un grupito de chicas en plan, oye, porque yo estaba sola y se me acercaron de, oye, ¿te quieres sentar con nosotras? Y yo como, bueno, pues vale. Y nada, hasta ahora. Sí. Muy bien, muy bien. ¿Y de dónde surge? ¿Cuánto lleváis con el canal? El canal va como un auténtico tiro, ¿no? Lleváis unos meses y vamos, yo os sigo y veo que cada día, vamos. No nos lo creemos. No nos lo creemos todavía. Empezamos en octubre, septiembre más o menos. octubre y llevamos vídeos que son 12 vídeos. Bueno, hoy subimos el tercero, el día que estamos grabando subimos el tercero, hoy el 13º. Sí. Y la verdad que estamos muy contentas porque llevamos 1000 y pico seguidores y no sé qué se esperaban ellas, pero yo pensaba que iba a ser una cosa súper minoritaria, que no íbamos a llegar a ninguna parte y de repente se iba subiendo y fue como, bueno, pues parece que esto... Sobre todo que va en serio. pensábamos que no... A lo mejor que ni siquiera íbamos a seguir nosotras, ¿no? De decir, bueno, vamos a hacer un vídeo y a ver qué pasa. Es muy difícil coordinarnos 3 personas trabajando las 3. Sí. Es muy difícil juntarnos y el caso es que lo estamos haciendo, estamos siendo constantes. Y sobre todo que lo estamos haciendo súper bien, porque al final era una cosa un poco de prueba, ¿no? De bueno, vamos a probar, nos apetecía hablar mucho de libros con gente, pero claro, cuando tú decides dedicarte a grabar vídeos, tampoco sabes si eso realmente te va a gustar, te lo vas a pasar bien o vas a decir, mira, es horrible, hasta aquí hemos llegado. Y bueno, de momento, pues... Sí, de momento estamos contentas. Y eso que una de las limitaciones que teníamos es que no somos muy amigas de las tecnologías, no se nos da muy... Bueno, entonces, menos mal que Lucía es muy apañada, pero nos da un poquito de miedo eso al principio. Y hombre, también como veníamos, porque nosotras empezamos con un club de lectura entre las 3. Justo después de la pandemia empezamos a hablar de cómo había sido nuestro confinamiento y la relación con la lectura y como cada una leemos cosas, o sea, de clásicos y tal, y las 3 leemos, pero cada una tenemos muy distintas. Sí, entonces es como que nos atraía salir un poco de nuestra zona de confort y fue ahí cuando empezamos, llevamos como 3 años con el club, hicimos como un club de lectura en el que leemos las 3, cada mes tenemos una temática y así empezamos como a leer otras cosas, cambió un poco también nuestra relación con la lectura, nos ha servido también a nosotras a nivel terapéutico, como amigas, somos todavía más amigas, o sea, nos ha unido más y ya a raíz de eso un día apareció Nuria en plan, oye, ¿nos hacemos un canal? Y Lucy de cabeza dijo que sí, yo pues no lo veo muy claro yo eso de ponerme ahí. Yo pensaba que era como, mira, vamos a hacer una cosa nuestra, nadie va a seguirnos, ¿qué más da, no? Pues lo hacemos, probamos y Sara no quería enseñar la cara. No quería enseñar la cara. Yo decía, pues un podcast o hacemos un Instagram. No, es que además Nuria era categórica. Hay que hacer YouTube. Y yo, porque además, es que era por tu culpa, porque ella nos metió en el mundo de YouTube. Ella nos metió, nosotros nos habíamos... Está muy chulo porque además, para los que no conozcan a las inquilinas,
mezcláis, hacéis una miscelánea muy chula, ¿no? Tenéis como el denominador común de los clásicos y eso sí que volvéis de vez en cuando, pero luego os desmarcáis con novela histórica o ficción o novelas marginales. A mí me parece muy enriquecedor porque intento buscar siempre, aunque yo son géneros que no leo tanto, intento buscar siempre libros buenos de temáticas que no leo tanto, ¿no? Y está muy chulo, está muy chulo. ¿Y cómo comenzáis, chicas, la relación con la lectura cada una? ¿Sois ratoncillos de biblioteca? ¿Os llega más tarde? ¿Cómo llega ese momento? Pues bueno, las tres desde muy pequeñas. Sí, hemos sido siempre muy hemos sido ratones. muy lectoras, sí, mucho. A mí, en mi caso, desde muy pequeñita, y yo creo que a vosotras también, nos leían cuentos nuestros padres y en mi familia, sobre todo mi madre, lee mucho. Y siempre en casa de mis padres, en casa de mis abuelos, siempre ha habido muchos libros. Entonces, yo en mi caso, desde muy pequeña, y ha habido libros que me han marcado muchísimo la infancia. O sea, es que sí es cierto que en ese sentido yo creo que vosotras habéis sido más precoces que yo. Sí. Ellas empezaron a leer clásicos y libros adultos, entre comillas, mucho antes que yo. Entonces yo ahora estoy disfrutando de clásicos que ellas disfrutaron hace 1200 años. Sí, creo que Nuria y yo fuimos, o sea, igual que Sara, en nuestras casas siempre ha habido muchísimos libros, nos leían muchísimos libros, pero creo que fuimos lectoras, aprendimos a leer muy rápido y enseguida empezaron a quedarnos un poco cortos los libros que en teoría eran para nuestra edad, pues te los leías muy rápido, te quedaban un poco cortos y yo creo que fuimos llegando a los mismos libros más o menos a la vez, un poco por desesperación de nuestros padres, ¿no? Sí, que ya no sabían qué quedarnos. O sea, yo creo que si hay dos libros que marcaron mi infancia son La historia interminable y Harry Potter, y sé que para Nuria también. Es que son los mismos. Además que La historia interminable, las dos lo leímos muy pequeñas, como 6, 7 años. Sí. Sí, y yo creo que fue un poco por la misma situación de padres desesperados que van a la librería de, oye, mira, mi hija se lee todo lo que le doy, dame algo un poco gordo. Y les dijeron, toma La historia interminable, toma Harry Potter. Y entonces como que yo creo que fueron los primeros libros un poco, a ver, no adultos, porque son libros infantiles, pero que van un poco más allá, que tienen como una historia más continuada, son más largos, ¿no? Como el primer libro un poco más tocho. Sí, más libro y más cuento infantil, digamos. Y que además sí que nos han determinado muchísimo como lectoras, porque luego nos hemos seguido leyendo muchísima fantasía. Cierto. Entonces sí que nos marcaron un poquito como lectoras. Al final yo creo que Harry Potter es uno de esos libros, no sé cuándo dejarán los niños de leer Harry Potter, pero es un libro que ha marcado una generación de, yo creo, una horquilla de más de 15 años. O sea, Más a mí no sé exactamente qué es lo que tienen, si es la cotidianidad o qué es, pero tienen algo que es como una fábrica de crear lectores para mí, Harry Potter. Es una como mínimo van a querer leerse los 7 libros y una vez que acabas ahí es muy fácil que sigas leyendo porque te acabas de ventilar miles de páginas. Entonces, ¿por qué no seguir? Es como una especie de fábrica de lectores. Pues mira, yo creo, Lucía, que lo que tiene es que es un libro que ha sabido evolucionar muy bien con la madurez del lector. Es decir, los primeros son libros claramente infantiles y los otros son novelas juveniles ya con cierta calidad literaria. O sea, no quiero decir que los primeros no lo tengan, pero que tienen más complejidad. Los personajes van cobrando profundidad, la trama va cobrando también quizá más nudos o más subhistorias. O sea, yo creo que desde luego, yo lo comparaba, me acordaba de ti, Sara, por el tema de novela histórica, que luego hablaremos del tema, pero yo lo comparaba con Posteguillo. O sea, para mí Harry Potter fue la cocaína de los libros. Para mí fue un antes y un después en el momento que no puedes parar de leer. Y bueno, sigues leyendo, leyendo grandísimos libros. Y luego, en mi caso, yo volví a Posteguillo y dije, ¿pero qué es esto? O sea, no es calidad literaria excelsa, pero es ese libro que consigue engancharte al final, ¿no? O sea que... Sí. Y no sé, yo en concreto con Harry Potter, yo creo que además lo que pasó con nuestra generación es que crecimos, o sea, con los libros, que según iban, que teníamos que esperarlos. Y es verdad que se habían ritual ahí con fuimos eso. Creciendo con ellos, entonces cuando nosotros teníamos 15 años, más o menos salió el quinto, o sea, como que ibas teniendo la edad de Harry Potter. Sí. Y claro, entonces, según los libros se hacían más complejos y más adultos, tú te estabas haciendo más compleja y más adulta, entonces... Claro, es que era perfecto, creces totalmente, somos una generación totalmente Harry Potter. Sí. Es cierto que a lo mejor un niño de 12 o 13 años puede leer muy bien el primero, pero si engancha la saga, a lo mejor en el cuarto se despega, ¿no? Es verdad que esa evolución es buena. Bueno, que ahora tienes que ir un poco como modulándolos, ¿no? No vas a dar a un niño de 11 años, no le puedes dar el séptimo. Claro. No. Bueno, a ver, puedes, pero si es como vosotras, sí. Pero es demasiado sí, adulto. Sí, pero para nosotros fue como muy perfecto todo. Sí.
¿Y qué relación tenéis hoy con la lectura? ¿Qué géneros sobre todo? Aparte de lo que leáis con las lectoras, que me gusta mucho el ejercicio que hacéis de meteros unos en las temáticas de otras, y eso creo que es muy sano. ¿Dónde estáis más cómodas cada una de vosotras? ¿Yo? Empieza tú. Pues la verdad que yo una cosa que me ha ido pasando según han pasado los años es que he ido como conociéndome, creo, bastante mejor como lectora, ¿no?, que antes. Entonces fallo muy poco. En general casi todo lo que leo me gusta, entonces considero que tengo una relación muy buena con la lectura ahora mismo. Yo creo que nunca he leído tanto y creo que nunca he leído tan bien en el sentido de no me acabo el libro y me olvido, sino que pienso mucho sobre ellos, hablo sobre ellos. Y aunque leo un poco de todo, los clásicos evidentemente, a mí me gusta mucho, mucho, mucho la primera mitad del siglo XX, toda esa literatura de primera mitad del siglo XX, antes de la Primera Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, todos los cambios que supone, luego la Segunda. Todo ese mare magnum de cosas me gusta muchísimo. Y luego ciencia ficción, y leo mucho cómic, que ellas no leen casi nada, y a mí me gusta mucho leer novela gráfica y leer ciencia ficción también. En mi caso, yo la verdad es que estoy superando una crisis lectora que tuve hace como 3 años más o menos. Me encuentro mucho mejor y mucho más cómoda. Yo es cierto que sí creo que no es la época en la que más estoy leyendo en mi vida, creo que esa época fue pues en la universidad sobre todo. Dentro de que yo lo que más leo son clásicos españoles, clásicos de literatura latinoamericana y también poesía. Es cierto que, por ejemplo, gracias al club, yo he ampliado muchos horizontes hacia literaturas fuera de los márgenes y últimamente me está gustando mucho descubrir autoras nuevas, autoras actuales, tanto españolas como latinoamericanas. Hay una mina ahí, ¿eh? Sí, porque está siendo brutal, desde Fernanda Melchor, Mónica Ojeda, hemos leído hace poco, y luego también escritoras españolas como, por ejemplo, Laila Martínez. Sí, como gente muy jovencita que estamos descubriendo, que yo no sé si de no ser por el club, a lo mejor como que no estaríamos tan metidas en descubrir tantas cosas nuevas. Sí. Pues yo en mi caso también, bueno, yo necesito leer porque es que para mí es como respirar. O sea, yo si un día no leo ya estoy como rara, me siento rara. Entonces a mí me supone como mucho sosiego y mucha paz espiritual la lectura. Y ahora mismo es cierto que estoy como Lucía, en un momento muy satisfactorio como lectora. Estoy leyendo mucho y estoy descubriendo autores. Además, ellas me han sacado muchísimo de mi zona de confort. Pero es cierto, yo leo clásicos, me gusta mucho, me inicié mucho más tarde que ellas, con lo cual todavía me queda mucho camino por recorrer. Y es cierto de que de géneros literarios picoteo bastante, entonces tengo lagunas muy gordas en algunos géneros que me gustan mucho, porque por ejemplo comentabas ahora de novela histórica, yo aposté que yo no lo he leído, que es como, tienes que leerlo, Sara. Pues qué envidia me das, te lo digo de verdad. Sí, Pagaría dinero por volver a leer algunos libros de Posteguillo. Sí, ya me dirás ahora con cuál empezar, porque ya te digo eso, que tengo lagunas. Pero sin duda, aparte de la novela histórica y tal, me gusta mucho la literatura así escrita por autores que no son la típico europeo, ¿sabes? La típica visión occidental, porque a mí me gusta mucho como ahondar en otras culturas que son opuestas a la mía, entender otras realidades, creo que te abre muchísimo la mente, entiendes muchas cosas y a mí eso es como que siempre me ha gustado mucho. Entonces, por ejemplo, pues hace poco leía Balika Urhaswar, que es una autora singapurense, y es que me encantó. Ese a lo mejor a ti te gustaba, porque es así rollo novela histórica, se desarrolla justo cuando Singapur, bueno, pues se independizó y tal, y es que te habla de un Singapur que para mí era totalmente desconocido. O sea, yo tenía una imagen de Singapur de rascacielos y glamour, y para nada, o sea, ahí a mí eso es lo que más me gusta. Y luego ellas me han sacado de mi zona de confort totalmente. O sea, he empezado a leer fantasía, he empezado a leer ciencia ficción, que a mí son géneros con los que no es que no me sienta cómoda. Bueno, la ciencia ficción me cuesta más, pero no estaba nada habituada. O sea, si es que ellas dicen que se iniciaron con la historia interminable y yo leí la historia interminable cuando el año pasado. Sí, pero te gustó mucho. Me encantó, me encantó. O sea, me encantó, pero sí, ahí voy poco a poco. Qué bueno. Una pregunta por cerrar por cerrar el capítulo anterior. Un libro cada una que recordéis con especial cariño de vuestra infancia. La de vosotras es más fácil. Bueno, pero por no mencionar otra vez tipo de historia interminable, al margen de esos dos, para mí un libro súper fundamental fue Charlie, la fábrica de chocolate. Lo leí muchísimas veces y a mí es que me parece algo tan absolutamente mágico, esa fábrica con todas esas personas dentro, toda esa
fuente de chocolate. Yo recuerdo muchísimo un río de chocolate que había y luego una especie de tubos que lo batían. Entonces, para mí ese libro fue una cosa como muy, muy mágica. Y luego se crearon las películas, no me gustaron nada y fue un poco decepcionante, pero el libro, muchísimo. Y Matilda, también de Roald Dahl, también es como muy... Además, claro, con Matilda pues te sientes un poco identificada, ¿no? Como niña que leía mucho y un poco así distinta, pues claro, te identificas mucho con Matilda. Así que esos dos... Estarás muy contenta entonces ahora con la reescritura de los libros de Roald Dahl, ¿verdad? Me parece una cosa totalmente aberrante. Si no te gusta, no se lo des a tus hijos. Hay libros actuales fantásticos, pero no puedes dedicarte a reescribir un libro porque es que usan así que palabra. Pues no lo leas si no quieres. Luego hablamos de la censura un poquillo, si queréis meteros en berenjenales. Muy bien, y Nuria, Sara, un libro de la infancia. Pues no te voy a decir solo uno, porque aparte de Harry Potter, aparte de La historia interminable, que me marcaron muchísimo, sí me marcaron mucho los libros de Enid Blyton, que tenía como muchas sagas diferentes, porque bueno, que en realidad luego repetía muchos argumentos, luego me di cuenta de mayor. Y no solo sagas de aventuras como Los 5 o Los 7 secretos, también tenía algunos de fantasía, El árbol de los deseos, otro que era de una silla mágica. A mí esos me encantaban, porque iba como a iban moviéndose a distintos mundos, en cada uno pasaba una cosa diferente. Yo me lo pasaba muy bien. Y luego de mayor ya me he dado cuenta de que esta mujer era una fábrica de sacar libros y que en realidad repetía argumentos, tenía como 2 o 3 argumentos que repetía todo el rato, pero bueno, a mí de pequeña me gustaban. Sobre todo en los 5 y en los 7 se nota muchísimo sí, que es la misma aventura una y otra vez. Es terrible. Yo, fíjate, a mí me dieron bueno, o sea, lo mismo, no he tenido la suerte de venir de familia grande por ambas partes y las bibliotecas eran infinitas. Y los 5, los 7, los Hollister y... Por Dios. Y luego ya llegó Harry Potter y cambió diametralmente la escena, ¿no? Pero yo con esos libros, lo siento, pero no podía. Yo no sé, a mí me gustaban, me los bebía de pequeña. Es verdad que luego ya llegó Harry Potter y ya no era va otra cosa. Yo en mi caso recuerdo con especial cariño 2 libros. Yo era súper pequeña, es que tendría 6 años. Los típicos de Barco de Vapor, además. Uno era El secreto de la arboleda, de Fernando Lalana, que es que a mí me encantaba de pequeña ese. Y luego uno que se llama Alumbánico, el planeta cúbico. Es que era fascinante, porque era así un libro sobre un planeta cúbico que iban cambiando de cara del cubo para... No sé si con el cambio, es que no me acuerdo. Con el cambio de estación. Entonces unos deciden atravesar una arista y entonces encuentran como unos habitantes... Bueno, era una fantasía de libro y ese ya me marcó muchísimo. Y luego ya empecé con Harry Potter, con este de Marianne Curley, ¿cómo se llama? Ay, esos me encantaban. El Círculo del Fuego. Estaba el Círculo del Fuego buenísimo. Y luego hay una saga que era de Guardianes del Tiempo, que a mí ese sí me marcó más mi adolescencia. Me gustó muchísimo. Ahora no sé si me gustaría si lo leyera otra vez, pero en su momento me encantó. Y luego yo leía pues, los Hollister, también leía alguno. Luego leía unos que me dio mi madre que le gustaba mucho a ella de pequeña, que se llaman Puck, que era de una niña, bueno, ahora lo leo, era la típica niña perfecta, era guapa, era lista, era inteligente, todo le salía bien, era una maravilla, pero tenía unas aventuras maravillosas. Ni idea. Sí. Qué bueno, qué bueno. Y volviendo a la etapa actual, tengo una pregunta que me genera mucha curiosidad, que es, ¿habéis aprendido ya a dejar un libro a medias cuando el libro no lo merece? Sí, definitivamente, Luciano. A mí me cuesta mucho dejar libros a medias, creo que es porque soy muy perfeccionista. Y la idea de haber dejado un libro a medias me pone un poco de los nervios. Y luego, si son del club, sobre todo sí que hago mucho esfuerzo, porque yo, Claudio, lo terminé porque era del club, si no lo habría dejado, estoy segura, eso no me lo habría acabado, porque era como, mira, no puedo más ya con este libro. Pero es verdad que me cuesta, no sabría decirte cuál fue el último libro que dejé a medias, porque me cuesta mucho. Yo sin piedad. Yo sí he dejado a medias, con cargo de conciencia, pero sí he dejado bastante. Al final es reconocer un fracaso, ¿no? Es decir, si te lo terminas dices, mira, qué malo es el libro, pero he ganado yo. Pero no, que va, si realmente cuando ganas es cuando consigues dejarlo a medias. Pero también es verdad que como me pasa poco, que no me esté gustando el libro, tampoco me veo tanto, o sea, no me veo tanto en la situación. A lo mejor si fallase más, igual sí que diría, mira, no voy a leer libros que no me gustan porque estoy perdiendo el tiempo. Como me pasa poco, pues sí que me esfuerzo un poco más. Pues no sé, yo no tengo piedad. Uso una regla, yo si llego al si el primer tercio del libro no me está gustando, fuera. Es que no puedo perder el tiempo. Y algunos que me han costado terminar La vida en verso y los he acabado por ellas,
Pues, por ejemplo, El fantasma de la ópera, que fue para mí un gran suplicio, o sea, fue horroroso para mí, o La frontera me costó. Sí, La frontera, porque era no ficción y porque era el testimonio. La soledad es un libro que leímos de una autora siria que lo elegimos pensando que iba a hablar más de la guerra de Siria, de los refugiados y demás, y luego era todo una crónica, recoger testimonio tras testimonio, y es verdad que se hacía un poco repetitivo. A mí me gustó mucho terminarlo y lo terminé, bueno, pues porque era del club. Porque era del club. Del club creo que no hemos abandonado ninguna. De momento no. Roque, ¿sabes? Yo lo que he dejado a medias, que me vas a matar. Julia de Santiago Posteguillo. No, al contrario, a mí Julia, fíjate, Santiago Posteguillo, yo hablo bastante de él en el canal y esto va al hilo también de la censura que comentábamos. Y luego os quiero preguntar algunas preguntas un poquito más controvertidas, hablamos de premios literarios, de Planeta y tal, pero a mí Posteguillo, que me lo he leído prácticamente todo de él y lo que no me he leído lo tengo ahí esperando, que es los cuentecillos cortos. A mí la trilogía, ya al hilo de lo que decía Sara, la trilogía de Cornelio Escipión me pareció soberbia. En concreto, el segundo libro, Las legiones malditas, creo que tiene, vamos, en mi opinión, el mejor pasaje de novela histórica que he leído, que es la batalla de Zama, y bueno, la toma de Cartagena también, pero la batalla de Zama es espectacular. La trilogía de Trajano es muy buena, en mi opinión también, defiende el nivel, no es Escipión, pero defiende el nivel. Pero yo creo que en Julia se pega un patinazo de cuidado, lo comentaba con María la última vez. Y es que yo le oí en una entrevista que por lo visto hay un test norteamericano que se llama el test de Bechdel, que es una chica lesbiana, que esto viene a través de un cómic, que una chica tenía una conversación con otra y decía, yo solo leo lecturas donde el protagonista sea mujer, donde además hay una conversación entre dos mujeres y no trate sobre hombres, y bueno, una serie de cosas, ¿no? Entonces Posteguillo decía que en sus novelas quería cumplir el test de Bechdel. Claramente en Escipión no lo cumple, bueno, no sé si lo cumple, pero claramente no fue su foco, pero en Julia puso el foco ahí. Y bueno, en mi opinión, pues desvió completamente el foco. Seguro que el test de Bechdel lo cumple maravillosamente bien, pero la novela es infumable, coincido contigo. O sea, yo la dejé también, ¿eh? Yo, Julia, a mí no me terminó de convencer. Y al hilo de novela histórica, con un tema que has sacado tú, Lucía, vamos ya con el elefante en la habitación, porque esto, fíjate, yo también coincido contigo y esto María me riñó. Dice, pero Yo, Claudio, por favor, si es buenísima. Y digo, mira, Yo, Claudio es una novela que es verdad que es buena, yo reconozco que es buena, pero con todos los respetos. Está un poquito desestructurada, no sé, que mezcla demasiado, menciona un montón de personajes sin ponerlos en contexto y a mí es una novela que, de verdad, si ves la contra, porque a mí el lápiz finito no me importa escribir los libros, está lleno de anotaciones porque te pierdes con los personajes, no lleva un hilo. Entonces, a mí la historia me gusta, me encanta, la novela histórica me encanta porque es una forma de acercarte a la historia de manera entretenida. Me encanta cuando la novela histórica al final te dice qué es relleno y qué son hechos, o sea, cuál es el tronco de la historia del que hay evidencia y cuáles los artificios narrativos para... Pero a mí también me costó mucho, Yo, Claudio. A mí me han llegado a insultar en el canal, pero dice bueno, un mini hater de esto, ¿no? Insensatos, huid del canal, ¿cómo se puede ser tan burro? La víctima de la LOCSE y tal. Y digo, pues chico, si es lo bonito de la lectura, que no tenemos que estar todos de acuerdo, pero bueno, esta noche lo dices a Cumbres eso y a ver qué te... Seguro que me regaña, pero yo es que de verdad es un libro que primero me pareció que está construido a partir de anécdotas, que puede ser interesante, pero es que es muy largo, tiene una estructura pésima, infinidad de personajes, pero es que no desarrolla ninguno de ellos, es como un personaje y otro y otro y otro, pero no desarrolla ninguno, no aborda en profundidad en la personalidad de absolutamente nadie. Entonces, a mí siempre me da un poco de pereza leer una novela histórica, eso es verdad, pero luego, cuando la leo, me gusta. Es como que me da pereza empezarlo, pero luego lo disfruto muchísimo. Y con esta yo de verdad que iba dispuesta a mí me encanta Roma, o sea, los romanos me encantan, la dinastía Julio-Claudia me parece, es que me encanta, ¿no? Es como si te gustan los romanos, los Julio-Claudios es como el sumo. Y yo iba muy dispuesta a que me gustase, y es que eso me pareció insoportable, porque es que no es simplemente como una anécdota, otra, pero no desarrolla absolutamente nada, realmente no conoces a Claudio al final, no conoces a nadie.
sus audios eran lo más... Canelita en rama eran los audios. Hombre, no conoces a Claudio, yo creo que del pobre Claudio sí que más o menos te haces una idea. Tampoco soy tan crítico. No, ya, Claudio sí, pero no sé, yo me esperaba muchísimo más. Desde luego, para ser una referencia dentro de la novela histórica y tal, creo que no. También es cierto que los lectores hemos evolucionado, es decir, desafortunadamente tenemos mucha menos capacidad de concentración, la lectura... Es que es innegable que si antes, sin teléfono móvil, sin WhatsApp, sin tonterías, te podías pasar leyendo 3/4 de hora y a lo mejor ahora tienes bloques de 20 o 25 minutos o 15 o lo que sean. Y eso también hace que tu capacidad de concentración en libros sea menor. Es decir, yo reconozco que a lo mejor si yo, Claudio, pues lo leyeses encerrado en unas vacaciones, con un tiempo con el que te puedes reservar para leer un gran libro, un Crimen y Castigo, pues a lo mejor lo vería de otra forma, no lo sé. Pero desde luego, a mí la pregunta de un libro sobrevalorado me suele venir a la mente yo, Claudio, por eso. Pero bueno. Y por cerrar... Sí, perdón, Nuria. La defensa de yo, Claudio, o sea, para mí no ha sido el mejor libro de mi vida, ni el mejor libro de novela histórica que he leído, pero yo creo que lo que quería hacer el autor con este libro era escribir una crónica, como si yo soy Claudio, yo soy un emperador romano, como un emperador romano escribiría la crónica de su vida. Y yo creo que ahí es donde acierta, porque partiría de ahí, partiría de anécdotas, sería caótico, y también por la personalidad de Claudio. O sea, a mí me cuadra el cómo está escrito. Realmente, digo, se ha sabido poner muy bien en la piel del emperador. Es posible. A mí se me hizo un poco pesado, también reconozco, por lo que dices tú, Roque, porque como lectores actualmente no estamos acostumbrados a esta forma de narrar. El año anterior habíamos leído Bomarzo de Bélgica. No lo he leído. Pues te lo tienes que leer. Y fíjate que tiene cierta semejanza porque es una autobiografía escrita por el protagonista. Estamos en el Renacimiento en vez de la antigua Roma, pero no deja de ser... Tienen ciertas semejanzas y tiene pasajes que para mí son narrativamente complejos porque tienen frases muy largas. O sea, hay frases que ocupan más de una página, literalmente, párrafos que son de decenas de páginas. O sea, es complejo de leer, pero con todo eso lo disfruté muchísimo, me parece soberbio. Y entonces creo que yo me esperaba un Bomarzo en la antigüedad y me encontré con yo, Claudio, y no me gustó nada. Pues si no lo has leído, ese sí que es lo recomendado. Pues, qué bueno, qué bueno. No, me lo apunto, apuntadísimo. Os decía que al final hay casos reales. A mí me gusta la novela histórica y en periodos históricos en los que sí que me interesa mucho, por ejemplo, la figura de Cristóbal Colón me apasiona, Roma me apasiona, vuelvo a la fuente. Y dentro de Roma, a mí los estoicos, por ejemplo, también combinando ambas, me encantan. Y al hilo de lo que decíais, las meditaciones de Marco Aurelio no dejan de ser un diario de Marco Aurelio y es una lectura espectacular, con estructura, bien armada, y son las notas de Marco Aurelio, parte de ellos en campamento de guerra, o sea que es que me refiero que no hay excusas. Y con la historia narrada, otro autor que en ficción, de lo poco que he leído y de lo que más me ha gustado, porque ficción es un género que ya he abandonado prácticamente, Asimov. Asimov, por ejemplo, tiene unos libros de lectura de novela histórica donde la expone y la cuenta como un cuento, o sea, es una maravilla, ¿no? O sea, que lo siento, pero yo coincido contigo, Lucía. Robert Graves. Ya habrá tiempo para debatir, pero estoy de acuerdo. Di, Sara, ¿qué vas a decir? Yo iba a decir que una recomendación que yo haría a todo el mundo para enfrentarse a yo, Claudio, es, esto yo nunca lo hago, pero en este caso creo que ayuda mucho ver primero la serie, que es buenísima, la adaptación que hicieron, que es buenísima. Dijo lo mismo María, fíjate. Dice, yo es que vi primero la serie y me encantó. Digo, hombre, ya, sí, pero es que si te tienes que abrir una hoja Excel para leer un libro, pues... Claro, no sí. Sé, es que vi primero la serie, que es buenísima. Y claro, yo ya les ponía cara, me fue mucho más fácil seguir lo que es todo el hilo de personajes y creo que a mí eso me ayudó mucho a leer el libro y yo en este caso, yo siempre soy de leer antes el libro que la adaptación, pero en este caso es que creo que ayuda muchísimo. Eso es verdad, fíjate, a mí es una banalidad, ¿no? Pero típico libro de crío, cuando salió la película de Liberar a Willy, la de la orca y tal, justo me regalaron el libro y era un libro que no valía nada, pero que gracias a haber visto antes la película te hacía mucha gracia, ¿no? Volver a leer las cosas, te lo encontrabas, entonces sí, evidentemente te pierdes muchísimo y yo es algo que no recomiendo bajo ningún concepto. Si el libro fue primero, ve primero al libro,
pero que entiendo que pueda ayudar. De todas formas, es que, si os fijáis, estamos justificando algo. O sea, de un libro que se supone que es una referencia dentro de la novela histórica, oye, te va a gustar más si te ves la película. Pues chico, me estás dando la razón, ¿no? En cierta medida. Ya por libros. Sí, sí. Hombre, desde luego no es lo mejor que yo he leído de novela histórica, lo que más me ha gustado, pero no me espantó tanto como a Lucía para nada. O sea, me gustó, yo lo disfruté. Muy bien. Y por cerrar capítulo también de vuestra relación con la lectura hoy, un gran libro que, oye, no es de los libros de toda la vida, vuestro top 10, pero un libro reciente que os haya gustado bastante, cada una. A ver. Pues fíjate, de lo así ultimísimo que hemos leído, bueno, por no decir... Mira, no es el más, pero me gustó muchísimo La mujer de blanco de Wilkie Collins, que lo leí justo a principios de año. Y yo tenía muchas ganas de, porque como voy intentando leer todos los títulos que me quedan pendientes, pues intentar ir un poco probándolos. Y tenía las expectativas altísimas y eso siempre es peligroso, ¿no? Y me gustó mucho. ¿Es mi clásico favorito? A ver, no, porque es como una novela bastante ligera es decir, no es como Las Bronte o no es Tom Hardy, no llega a ese nivel de crítica social, no para nada, es una novela muy ligera, muy entre policíaca y folletín, pero bueno, me pareció súper divertida, muy amena, tremendamente bien escrita, la estructura es magnífica. Entonces, sin ser mi clásico favorito para nada, es un libro que recomiendo muchísimo y me gustó un montón. Este año, de lo mejorcito que llevo. Yo creo que el mejor libro que me he leído últimamente, el que he terminado y he dicho qué maravilla es esta, ha sido la recopilación de Casas Muertas y Oficina número 1 de Miguel Otero Silva. Yo no conocía a este autor. Bueno, es que he alucinado. He alucinado por la manera que tiene de narrar, casi poética, a la hora de escribir, a la hora los personajes que presenta, la protagonista que me ha encantado, la temática que trata, todo. Me ha gustado muchísimo y cuando yo pensaba que de autores de esa época latinoamericanos conocía casi todos, y resulta que no le conocía a él. Y no sé, ha sido todo un descubrimiento, la verdad. Yo en mi caso, a ver, tengo dos, uno me lo voy a reservar por si acaso es que me preguntas otra cosa, pero de este año a mí un libro que me ha gustado muchísimo, o sea, que me ha volado la cabeza, literal, es Tierras Muertas de Nuria Bendicho. Yo no me esperaba, es una autora a la que, bueno, había oído algo, a Lucía sobre todo, y fuimos a una charla a conocerla. ¿Qué libro? O sea, además es que es un libro que empieza muy alto, o sea, el nivel de acción, por así decirlo, empieza muy, muy alto y dices, esto o va así o va hacia abajo. Y no, es que va para arriba, es impresionante. Qué personajes, qué historia, yo recomiendo a esta autora muchísimo. Tengo muchas ganas de leer, a ver si escribe algo más. Es brutal, es un drama social ambientado en la Cataluña de principios de siglo. Y es que te deja sin aliento. Es la primera novela de esta autora, que es súper jovencita, y la verdad es que, guau, brutal. Sí, a mí me recuerda mucho a Fernanda Melchor en algunas cosas. O sea, si a la gente que le haya gustado Fernanda Melchor, yo creo que Nuria Bendicho le va a gustar. Qué bueno, qué chulada. Cuando empecé con Jan, después con María, ahora con vosotras, sabéis que El Faro de los Libros es un canal donde a mí sí que me gusta hablar de clásicos, porque yo soy un firme defensor que un clásico de la literatura es un libro de desarrollo personal. Si no creces, si no maduras, si no evolucionas, si no reflexionas con un clásico, claramente algo estás haciendo mal. Pero claro, buscaba ese denominador común donde se pueden encontrar los seguidores del Faro, los seguidores de Las Inquilinas, y la pregunta es la siguiente: ¿qué papel ha tenido la lectura en vuestro crecimiento, en vuestro desarrollo personal? ¿Y qué libros han sido los que más os han hecho crecer, pensar, madurar, cambiar la forma de ver el mundo, más os han aportado? Entiendo que prácticamente leéis novela, teatro, leéis arte, por decirlo, separándolo del ensayo y separándolo del desarrollo personal. Pero si habéis tenido algún libro de estos dos otros géneros que también os haya gustado o marcado, pero sobre todo eso, dentro de la lectura, ¿qué es para vosotros? Decíais antes, la lectura es catarsis, ¿no? Creo que tú, Sara, decías es evasión, necesito leer un poquito todos los días. ¿Qué papel ha tenido en lo que sois hoy la lectura? Hombre, yo creo que la lectura al final
por lo menos a las personas que leemos bastante, te configura como persona. Siempre, cualquier libro, por poco que sea, algo te aporta. Y si no te aporta, pues es de los típicos que dejas, ¿no? Yo tengo así varias lecturas que me han marcado mucho, o bien por el momento en que lo leí, o bien porque me hicieron como reflexionar muchísimo en torno a ciertos aspectos de mi vida. Y destacaría así, por poner un ejemplo, dos. Uno es un libro que siempre lo menciono y no está traducido al español que yo sepa, que se llama Los 30, nada es como soñamos, que eso lo leí yo cuando estudiaba portugués. Me lo recomendó la profesora, era la lectura obligatoria y es un libro muy normal, o sea, es una comedia normal y corriente, pero yo no había entrado todavía a la treintena, me quedaba poquito y yo estaba con una crisis considerable porque yo creo que a nivel social a los hombres y sobre todo a las mujeres se nos presiona mucho cuando vamos a llegar a los 30, ¿no? En plan de, tienes que estar casada, tienes que tener hijos, tienes que tener un trabajo estable, tienes que tener tu casa, o sea, como tiene que estar todo como... Y yo, claro, yo veía que me acercaba a los 30 y no tenía ni por asomo nada de lo que supuestamente tenía que tener. Y yo decía, madre mía de mi vida, qué fracaso absoluto. Yo estaba como un poco... Entonces, este libro trata precisamente de eso. Es un grupo de amigos, todos en torno a la treintena, que se reúnen y bueno, cada uno tiene sus miserias y sus preocupaciones y sus cosas, y muchos de ellos pues tienen esta preocupación, ¿no? En plan de tengo 30 y tantos años y no tengo esto que se supone que tengo que tener, o todo lo contrario, lo tengo y no soy feliz, ¿no? Y entonces te das cuenta, o sea, un poco el mensaje que a mí me llegó con ese libro fue que al final el que tu vida sea diferente a como tú esperabas, ya no como la sociedad te marca, sino como tú esperabas, no tiene por qué ser malo, es simplemente diferente. Y no te tiene que suponer una frustración ni nada. Y a mí ese libro me marcó muchísimo. Y otro, y aquí me voy a poner como mucho más profunda y reflexiva, que me marcó muchísimo, porque yo soy una persona que está como muy obsesionada con la muerte y el paso del tiempo. No en plan fatalista, pero a mí la muerte es un tema que siempre me ha interesado, ¿no? Y me leí Las intermitencias de la muerte de José Saramago, que me parece un libro increíble. Y básicamente, así a grosso modo, es un libro en el que la muerte decide dejarlo, o sea, se pone como en huelga y dice, no pienso matar a nadie más. Entonces es un país en el que de repente no muere nadie, entonces al final todo el mundo, qué bien, o sea, al principio es como, guau, fiesta, ¿no? Aquí nadie muere, podemos hacer lo que nos dé la gana. Pero claro, eso implica una serie de problemas que, bueno, se van desarrollando a lo largo de la historia. Y ahí es cuando empecé a reflexionar sobre la muerte y tal, y me di cuenta, digo, qué importante es la muerte para la vida en realidad, ¿no? Entonces, a mí eso es una cosa que me marcó mucho porque es como que desde ese momento valoro mucho más cualquier momento, cualquier instante, cualquier cosa, porque claro, sabes que puede ser el último y la muerte es lo que realmente da sentido a la vida, para mí. Entonces, ese fue un libro que a mí me hizo pensar muchísimo. Sí, y es muy cortito, tenéis que leerlo si no habéis leído. Sí, además me gusta mucho ese libro. Bueno, yo creo que mis libros más importantes van marcando como etapas en la vida y tampoco a lo mejor sé decir exactamente en qué me han hecho crecer o por qué ha sido un libro, pero sí que al hacer reflexión digo, pues han sido estos. Y yo, por ejemplo, sí recuerdo con 18 años leerme Nada de Carmen Laforet, que además la protagonista del libro tiene 18 años también, está empezando su etapa universitaria, y sentirme muy identificada con una chica de una época diferente a la mía, con una situación muy diferente a la mía, pero sin embargo hay algo en ese libro, no sé decir exactamente qué, que me ha hecho volver a él, que me ha hecho que cada vez que me leo yo esa novela siento que hay parte de mí en ella y sí, me ayudó como a empezar a ser adulta, diría yo. También a esa edad fue leerme 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, que fue como empezar con lecturas que para mí ya eran más adultas. Y además abrirme el mundo del realismo mágico, que para mí es algo que me ha fascinado. Y luego, pues ya en los 20, cuando tenía así 20 y pocos, empezar con Dostoyevsky. Para mí el libro de los 20 y pocos es Crimen y Castigo, y el libro de los 30, o aproximándome a los 30, es El Idiota. Y por no sé, me pillaron en el momento que me tenían que pillar. Además, El Idiota, por ejemplo, es un libro que a mí me hace mucho reflexionar sobre la sociedad actual, sobre cómo tratamos a los demás. Y sí, podría decir que son los libros las novelas que más me han marcado, ¿no? Ahí has mencionado libros que joder, coincido muchísimo contigo. Para mí Crimen y Castigo también ha sido un antes y un después. Seguí con Dostoyevsky, seguí con El Idiota y no me ha marcado tanto, pero sí que es verdad que creo que no está a la altura de Crimen y Castigo, pero sí que es verdad que es un libro que me gustó muchísimo. Y aprovecho para preguntaros también
a Lucía y a Sara sobre 100 años de soledad. ¿Coincidís en que es una grandísima obra de la literatura o...? No lo he leído. Se lo decía ayer a Jan y me dice, pero no sabes la envidia que me das, me decía Jan. Me gustaría leerlo este año, la verdad, porque es que ya te digo que yo sí empecé a leer clásicos, en parte un poco por Nuria en la universidad. Ella fue la que más me inició y tal, empecé pues eso, con Cumbres por las cosas, tal, y ahora pues es cuando más carrerilla he cogido porque, claro, al final, como también me gustan mucho otros géneros, los voy intercalando y me faltan, tengo unas lagunas de grandes clásicos que por un lado que digo, Dios mío, qué vergüenza, pero por otro lado, qué suerte tengo, porque al final considero que según vas leyendo, aunque no sean clásicos, vas adquiriendo madurez lectora y creo que son libros que ahora, debido a mi bagaje lector, no tanto mi edad, pero a mi bagaje lector voy a disfrutar más ahora que si los hubiera leído hace 5 años, creo. A mí me pasa lo mismo. Yo como combino al final 3 o 4 géneros, ¿no? Pero ensayo, arte, donde meto novela, teatro sí que no leo, luego hablamos si no, y poesía. Y luego la parte de desarrollo personal, me he leído muchísimos libros de desarrollo personal, muchos clásicos, mucha novela, pero tengo un montón de checks todavía en la lista, de antibiblioteca, como diría Taleb, pero muy interesante. Creo que te va a decepcionar un poquito. Fíjate, 100 años de soledad. Y te voy a decir por qué. A ver. Viendo los libros que te gustan a ti, y ahora hablamos, por ejemplo, del Viejo y el Mar, también, que para mí ha sido otro de esos grandes libros de mi infancia. Me encanta. Y sobre todo, lo que te están poniendo una expectativa tan alta, Jan, María, es que 100 años de soledad. Pues 100 años de soledad yo creo que es una novela muy buena. Y ya está. Y ya Bueno, está. Me gustó mucho. Yo pero también léetela. lo considero como Nuria, creo que es el primer clásico que leí. Lo leí con, no sé si fueron 15 o 16 años, en cuarto de la ESO, tienes 15 y 16. Entonces, claro, para mí fue como el primer libro de como más adulto con el que me topé. Más yo creo que me lo di y me la toma, te va a encantar. Y claro, a mí me fascinó muchísimo, me parece una cosa loquísima. Dije, o sea, esto era la literatura que lee la gente mayor. En plan, o sea, era esto, porque nadie me ha dado esto hasta ahora. Me pareció una cosa absolutamente desbordante. Pero claro, tenía 15 años. Claro, ¿Pero esto tengo lo has releído? No, tengo muchísimas ganas de releerlo a ver qué me encuentro. Pero es verdad que como que también me da un poco de miedo que se me diluya esa sensación de, madre mía, esto es una cosa absolutamente abrumadora. Y ese libro para mí sí que fue como muy eso, ¿no? De uno de los primeros momentos en la vida que dije, wow, o sea, así que esto era la literatura de adultos. Yo es que no diría como Jan, que lo tiene muy claro que es su libro favorito. Yo no te diría es mi libro favorito, pero sí es de las mejores novelas que me he leído, que me ha marcado mucho y que me lo he releído hace poco y lo he disfrutado tanto. Tengo ganas de releerlo, a ver qué me encuentro, porque es verdad que yo tengo un recuerdo muy acotado a eso, es que tenía 15, 16 años y para mí fue como la entrada a los clásicos, que a lo mejor no están, no es del siglo XIX, pero bueno, para mí sí que es un clásico ya. Sí. Decepción también, Lucía, ya verás. No lo vuelvas a leer, Igual es mejor quedarme con esa. Ese va a ser tu Macondo, como diría. No. Fíjate, a mí otros libros, no, voy a mezclar tema y autor, pero por ejemplo Los perros y los cachorros o El coronel, no tiene quien lo escriba, o 100 años de soledad, no, Crónica de una muerte anunciada. Sobre todo, a mí me gustó más Crónica, por ejemplo, bueno, no sé, o El coronel no tiene quien lo escriba, es muy bueno, al final me parece apoteósico, no sé si os acordáis. No lo voy a revelar. Yo creo que yo no. Yo me he leído de Gabriel, es que ves, lagunas. Yo he leído de Gabriel García Márquez Relato de un náufrago que me flipó, me gustó muchísimo. Yo ese no lo he leído, por ejemplo. Pues a mí se me gustó mucho, pero bueno, a mí es que estas cosas marinas, mares, náufragos, gente que tienes que sobrevivir, gente que se ve sometida a su propia soledad y a dialogar consigo mismo, a mí eso me encanta. Otro libro controvertido, además de El viejo y el mar, que a mí me parece un libro así para leerte rápido, maravilloso, delicioso, a mí me encantó. Hablando, claro, tú has mencionado la muerte, El viejo y el mar va en torno a la muerte, al respeto al animal, Esa encarnizada me parece maravillosa. Sí, o sea, es una delicia. Y hablando de barcos y de mar, otro libro y de peces.
Otro libro controvertido, Moby Dick, que hay gente que le apasiona, hay gente que... ¿Las tres asentís, las tres sí o las tres estáis de acuerdo en que es controvertido? Es nuestra gran, no sé cómo llamarlo, batalla Me pasa literaria. lo mismo. Este libro lo leí, fíjate que yo creo que lo intenté leer, que lo dejé antes, que 100 años de soledad. O sea, es que debía tener 14 años, 14, 15 años. O sea, fue antes que 100 años de soledad, por ejemplo. Y claro, lo abandoné. Es que yo creo que intentar leer Moby Dick con 14 años es una barbaridad. Yo no sé por qué eso cayó en mis manos. Sé que al principio además empieza muy bien porque parece una novela de aventuras y era como, vale, pues muy bien. Y de repente te metes esos interludios sobre las ballenas y el aceite de ballenas y el tipo de barcos y yo lo abandono. Y no he vuelto a intentar leerlo. Sí que lo tengo en la estantería. Yo lo tengo con el Lo marcapáginas tengo en la puesto. estantería. Estoy dispuesta a enfrentarme a él ya sabiendo a lo que voy. Y creo que así a lo mejor, y con la madurez que tengo ahora, a lo mejor lo disfruto. Sí que quiero intentarlo. Pero para mí fue un fracaso, pero claro, tampoco puedo considerarlo un fracaso real porque era muy jovencita. Es que no creo que fuera el momento para nada de leerlo. Yo tenía un año menos que ahora y lo abandoné. O sea, a ver, es que yo encima, para mí fue como un fracaso personal, porque a mí todo lo que tenga que ver con el mar me encanta, la biología siempre ha sido una cosa que me ha interesado mucho y yo leí que como que hablaba mucho de ballenas y tal, y digo, ¡jo, qué guay! Chicos, o sea, una cosa es hablar de ballenas, otra cosa es hacerme aquí la enciclopedia al uso de ballena, un monotema, o sea, para mí fue, entonces, es cierto que lo que es la parte de la trama me estaba gustando mucho, y de hecho tengo ahí mi marcapáginas para retomarlo en algún momento, pero creo que os voy a proponer que hagamos una lectura conjunta los tres para apoyo moral. No, yo no sé, igual me lo empecé muy jovencita, creo que en inglés, que ya Es que que tengo tengo una una única zona. muerte anunciada totalmente, Sí, total. y no, y además es que a mí personalmente los libros de señores y barcos, yo El viejo y el mar lo dejé a medias. Mira que es difícil dejarlo a medias porque es corto, pero también lo pillé muy jovencita y en ese momento no sé, no era mi momento. ¿Tú has leído Moby Dick? ¿Te gusta? Claro, sí, sí, sí. A mí al contrario que Nuria, o sea, a mí señores y barcos y cañones y peces y todo eso me encanta. O sea, sí, sí, sí. O sea, para mí a mí Patrick O'Brian, Conrad, o sea, son de lo muchísimo que leí de novela, porque ahora no sé quién de las tres dijo antes que no estamos para perder el tiempo. Y yo en ese sentido, pues fíjate, voy poquito a poco abandonando la ficción y de novela prácticamente leo novela histórica y clásicos de la literatura. O sea, el filtro del tiempo dejamos que haga su trabajo y como hay tantísimos clásicos reconocidos que en general no defraudan, si no tienes la expectativa súper alta, yo autores modernos y la verdad es que poquito. Salvo que conozca, por ejemplo, ahora hace poco Rodrigo Costoya me sorprendió mucho, pero es que claro, es que he tenido la oportunidad de conocerle y al final, bueno, pues sí que lo lees, ¿no? Pero yo experimentos con gaseosa, ¿no? Los mínimos. Realmente, si ya sé lo que me gusta leer y es como, tengo tanto por leer de lo que me gusta, que aventurarte fuera de eso también Sí, es un riesgo que dices, a lo mejor no te apetece en ese momento. Sobre todo que venga muy recomendado por alguien que conozcas muy bien, ¿no? Yo leí este libro que es desde hace poco, pero que el autor es un descubrimiento. Posteguillo, por ejemplo. Posteguillo entró por la puerta grande con Escipión y fue su primera novela y su primera trilogía. O sea, es una auténtica pasada que sea el primer libro del autor, ¿no? Y ahí sí que me meto, pero si no, en general intento escapar de estas cosillas, la verdad. Chicas, otra pregunta, volviendo, es una pregunta realmente rescatada. Si tenéis que repetir, no pasa nada, pero os voy a hacer una pregunta y su antítesis. Ese libro que está claramente sobrevalorado, no vale yo, Claudio. No, Y ese libro que injustamente no tiene la fama que se merece, ese libro que dices, pero es buenísimo a todas luces y sin embargo nadie se lo ha leído, no tiene ese reconocimiento, no tiene esa fama. Pues mira, dejando de lado yo, Claudio, a mí hay un libro, me da hasta un poco de vergüenza decir esto, que a todo el mundo le encanta y a mí me dejó súper fría, que es La librería del señor Livingstone, de Mónica Gutiérrez. Claro, a mí me lo habían vendido como, pues, que es un libro súper reconfortante, súper cozy, pero es que además la historia es genial, los personajes son geniales y a mí me dejó muy fría. Es verdad que es muy acogedor, que es un libro muy cozy, la atmósfera, ¿no? Londres en Navidad, la nieve, la lluvia, las tiendas de té, pero a mí me pareció que estaba lleno de lugares comunes, que ya sabías lo que iba a pasar porque lo has leído 45 veces y que los personajes eran pues también es que eran clichés que ya conoces, ¿no? Es que ya conocías a todos los personajes,
porque es un cliché establecido en la literatura y que luego no sé, porque podían haber empezado como clichés y de repente haber dado un giro y convertido en otra cosa y que no lo hacían. Y a mí me decepcionó bastante y me sentí un poco de, o sea, de verdad a todo el mundo le encanta y yo, o sea, lo siento porque es una autora española, pero no lo entiendo, no, es que no lo veo. Yo no te sé decir porque no lo he leído. Es que No, además... yo tampoco, pero desde luego no, no me parece que me vaya a animar, pobrecilla. Yo es que como soy, yo es que a mí me gustan las cosas como oscuras y sufrientes, no sé, no soy muy de literatura cozy porque yo tampoco, quizás es spoiler, puede ser, pero sí. Como le gusta a muchísima gente que lee cosas radicalmente distintas, yo dije, bueno, este libro tiene que tener algo. Y yo no se lo vi. No sé. Yo en mi caso me van a matar, pero siempre hemos vivido en el castillo, que además es de Shirley Jackson. Y a mí, Shirley Jackson tenía muchas ganas de leerla porque es que además Stephen King, que para mí es, no sé, Stephen King, me encanta, la recomienda muchísimo, dice que es de sus autoras, no sé qué, yo decía, guau, este libro me va a encantar. Empieza muy bien, o sea, el primer capítulo es muy bueno, pero es que luego no me gustó, los personajes me parecían súper raros, súper fríos, es como que no profundiza, no sé, no me gustó. Para mí el problema de ese libro es que el primer capítulo me parece magistral y luego no está a la altura. No, o sea, como que no mantiene la altura que plantea en el primer capítulo, que a mí me gustó mucho el primer capítulo. Sí, bueno, el primero. Y luego se flojea mucho. Pues yo no lo he leído. Yo te lo dejo, porque lo tengo. Te lo dejo, o sea, te lo compres. Pues, a ver, yo aquí siempre digo Emma de Jane Austen, porque a mí Jane Austen es una autora que me gusta mucho, Orgullo y Prejuicio es de mis libros favoritos, pero yo con Emma no he podido, me lo dejo a medias. También es verdad que era en inglés se hace más pesado, pero es que no la soporto, o sea, yo no soy la protagonista, no puedo con ella. Y voy a ser bastante polémica para algunas personas, pero a mí un libro que me parece de los más sobrevalorados es El Principito. El Principito es un libro que a mí no es que no me gustara, a mí me gustó cuando yo me lo leí en su momento, además yo creo que de pequeña, de adolescente, me gustó, me parece un libro muy bonito, pero no me parece el grandísimo libro que te marca para toda tu vida y que te hace crecer como persona y que te envuelves a ello todo el rato y que tienes que estar referenciándolo constantemente. De hecho, es un poco terrible, pero a mí las personas que siempre te dicen, es que El Principito es una pasada o que te ponen una frase del Principito y demás, me da la sensación de que no han leído muchos más libros. Es que no puedo estar más de acuerdo y yo tengo una reseña del Principito en el no sé si lo dices porque te has visto la reseña, pero es que es exactamente lo que digo. Yo creo que el Principito es uno de esos libros que la gente que ha leído pocos libros muchas veces se lo ha leído y de repente parece que es el santo grial de la literatura. Y yo creo que es uno de esos libros que si te encontrases y leyeses de casualidad dirías, Dios, este libro es la leche, fíjate este cuento para niños, la profundidad que tiene, la cantidad de enseñanzas, o sea, creo que es un libro que está súper bien, pero que coincido contigo en que está absolutamente sobrevalorado por gente que se ha leído un libro, que se ha leído El Principito, que se ha leído a Paulo Coelho y que se ha leído a dos cosas más y entonces ya El Principito es increíble. No, El Principito es muy bueno, pero para mí es El hombre en busca de sentido, que no sé si lo habéis leído, es más de desarrollo personal y tal. Sí, me pasó lo mismo, Roque, o sea, me lo leí hace muy poco y me pareció que está bien, pero que he leído experiencias, por ejemplo, si te has leído Si esto es un hombre de Primo Levi, es leer sobre una experiencia en Auschwitz y en campos de concentración, a mí me parece infinitamente mejor Si esto es un hombre. Creo que entiendo las enseñanzas que puedes sacar de ese libro y me parece de verdad que está muy bien, pero no es igual, no es el libro que me ha cambiado la vida. Sí, sobre todo yo creo que es eso, es tan masivo es un libro que se lee mucha gente que no lee, es como El niño del pijama de rayas también, ¿no? O sea, son libros que de repente llegan a todo el mundo por no sé si por un trabajo editorial o porque se ponen de moda o lo que sea, entonces claro, yo creo que lo que falla es el criterio de recomendación, o sea, no creo que sea un libro como para ensañarse con él porque sí que es bueno. Es muy bonito, es un libro muy bonito además. El problema es un poco así, ¿no? Como la fama que tiene, pero que se ha dado mucha gente. Es como, claro, si has leído en tu vida 5 libros, claro que se te vuela la cabeza, claro. Pero si lees
si has leído mucho más, pues igual dices, claro, yo lo leí de pequeño, lo leí en la infancia y no lo he vuelto a releer, ¿eh? Me pareció muy bonito, pero no, Es muy bonito. tengo curiosidad por releerlo, pero... Pues yo creo que es un libro que de adulto está muy bien, pero claro, no es el Santo Grial, o sea, está muy bien y tiene muchas enseñanzas y al final un poco, y fíjate, a raíz de la pandemia también, ¿no? Y la vida que llevamos, que a veces no sabemos muy bien a dónde vamos y perdemos pues esa ilusión de la niñez. Pues, sí, son reflexiones que están muy de actualidad, pero ya no tiene más historia. ¿Y cuál es ese libro inverso? Ese libro que, joder, no está reconocido, pero que es buenísimo. Pues mira, para mí es que además me lo leí, yo llevo queriendo leerlo mucho tiempo y me lo leí el mes pasado, La Plaza del Diamante de Mercè Rodoreda, que es una autora que en Cataluña sí que es reconocidísima, se lee en institutos, pero yo creo que en el resto de la península, o al menos en Madrid, que es donde nosotros vivimos y hemos estudiado, es un libro que yo no he oído hablar nunca, ni en el instituto. Nosotros en la universidad tuvimos una asignatura de literatura contemporánea y yo nunca había escuchado hablar de esta autora, la descubrí porque de hecho Trotalibros y Cumbres Clásicas yo creo que han hablado mucho de ella, porque claro, tienen formación catalana obviamente, entonces han hablado mucho de la autora y me lo leí el mes pasado y es que me ha dejado rotísimo, me parece una novela increíble, un retrato de la crudeza de la España de principios de siglo, de la guerra, de la posguerra, de cómo lo vivieron tantísimas mujeres, que no entiendo cómo no es, pues cómo no se habla de ese libro como se habla de otros tantísimos autores de esa época, claro. Pues porque es mujer, porque tuvo que exiliarse y eso pues evidentemente le ha costado un precio de reconocimiento, pero creo que es una autora que yo de verdad desde que la he leído el mes pasado es que no paro de hablar de ese libro y de recomendarlo todo el tiempo porque me parece que es que todo el mundo debería leerlo, es que es buenísimo y sí que en Cataluña por lo menos está reconocida, pero fuera de ahí... Es como al final, fíjate, yo literatura catalana no he leído por una cosa o por otra. No sé si me meto también en berenjenales, ¿no? Pero yo creo que el contexto actual al final ayuda poco. El otro día salía una chica también, no, es que yo no quiero que se traduzca al castellano, pues, por favor. Pero sí que hay libros a los que les tengo muchas ganas, ¿no? El otro día hablando con Jan me decía, si te gusta Miguel Delibes tienes que leerte Soledad, Solitud, porque es buenísimo. Y digo, pues es que en realidad te estás perdiendo, por muchas tonterías del día a día, te estás perdiendo librazos. Y es una pena. Pues bueno, Soledad también es increíble, pero como que gracias de hecho a que lo ha recitado Jan ahora, se está hablando un poco más de él. Y para mí Mercè Rodoreda merece exactamente lo mismo. Es que de verdad que es un libro desgarrador. O sea, a mí me dejó rotísima. Es que me pareció alucinante y no, te va a encantar. No entiendo por qué no se habla de ese libro todo el rato. Es que yo no sé si ni siquiera tiene una edición actual. Yo lo leí en un libro que cogí de la biblioteca de Expurgo, esto que está, y es una edición que debe tener 40 años, 30, 40 años. Es que yo no entiendo, o sea, ni siquiera sé si está editado actualmente ese libro que se pueda comprar. No lo sé. Pues no lo sé. Yo voy a decir, sí es un autor conocido, Alessandro Barico, que es un autor italiano actual. Sí es un autor conocido, pero creo que es muy conocido por Sea, que es la novela pues, que le llevó, digamos, a la fama a nivel internacional, de la que se ha hecho una película y demás. Pero yo creo, para mí es un autor de los mejores vivos actualmente y yo me quedo más con otras novelas suyas. Seda me gusta mucho, pero por ejemplo tiene novelas como Océano Mar, como Mr. Wynn. Es un autor muy intimista que juega mucho con lo real y lo onírico y lo va entremezclando. A mí tiene un estilo que me fascina y tiene unas novelas que digo, es que a mí me encantaría haberlas escrito, de verdad, me parecen maravillosas y creo que no se lee tanto, por lo menos en España. En Italia un poquito más, pero en España es difícil encontrarle y sobre todo fuera de Seda, que sí que a mí me parece que es una novela igual muy bonita, pero que también tiene otras que para mí son mejores. El otro día se pasó por el canal Isra Bravo, que es dentro del copywriting, bueno, pues la referencia. Y justo coincidió contigo, Nuria, decía, es que Barico para mí, y hablaba de Océano Mar también, es uno de los... Lamento decirte que de 100 años de soledad le llamó 100 años de somnolencia, dijo que no había quien se leyese eso, pero en Barico sí que coincidís. Así que genial. Voy a sacar un tema un poquillo polémico. Comentábamos antes que al final un libro, bien sea un libro actual de otras realidades, hablabas de Singapur antes,
Sara, bien sea un libro antiguo que te permite al final de alguna manera asomarte en la ventana del tiempo a cómo era aquella época, nos lo están quitando, reeditando libros, censurando, quitando palabras. Dentro de poco caerá La Guardia, porque por lo visto habla de... Es eso de, no sé si lo habéis leído, editado por Jan también. No, y pero de hecho no lo tenemos, porque ya no se puede conseguir. ya no se puede conseguir, ¿por qué? Apúntalo, a ver si ya reedítalo. Pues tenemos que... Pues fíjate, estaba tan tranquilo diciendo, pues en la próxima remesa me cojo La Guardia, porque me apetecía, al final son mar y señores, como dices tú. Pero pues qué rabia, nada, pues habrá que hablar con Jan, que seguro que tiene alguna caja por casa de... Como me dijo ayer que le quedaban que había encontrado ahí unos perdidos la distribuidora y que les quedaba... Espera. Nosotras decimos si podemos conseguir uno para tenerlo en custodia compartida. Pues ¿sois de las tontas que prestan libros o de las tontas que los devuelven? De las tontas que de las dos. Sí, de las dos. Sí. Muy Pero bien. no selectivas a quién se lo lee. Sí, yo por lo menos. Cualquiera. Yo hay gente que no... Y además yo soy de las que pide el libro, ¿eh? Digo, oye, yo te dejé un libro y ya me lo estás devolviendo. Porque para mí eso, vamos, es que es poner una cruz a una persona si no me devuelven un libro. Aunque me lo devuelvan roto o lo que sea, me da igual, pero a mí me tienen que devolver el libro. Me parece una falta de respeto que no me devuelvan mi libro. Yo tengo 2 libros de Lucía. Bueno, pero soy consciente. Somos conscientes de los Yo presto los libros, pero hay libros que no presto. Es decir, en general sí, pero hay libros que... Pero bueno, volviendo a la censura, ¿qué creéis que es lo que nos está llevando a cortar, a quitar páginas de libros? O sea, ¿creéis que es peligroso? ¿Creéis que estamos cruzando límites que sí que se han cruzado en el siglo XX con resultados muy peligrosos? ¿Creéis que es un poco la tontería que tenemos ahora en la actualidad? ¿Qué opinión os merece? Porque lo que es indudable es que es algo real. Es decir, que libros infantiles y que libros de niños, o sea, estamos cortándolos, ¿no? El otro día estaba con los peques, a mí de Disney Robin Hood es una película que me encanta. Y la primera página fue: esta película contiene estereotipos racistas. Y dices, pero por favor, o sea, no, Robin Hood no, fue Peter Pan. ¿Qué opinión os merece la actualidad censora? A mí esta pregunta me parece muy interesante. A mí personalmente lo de la censura me parece algo contraproducente porque creo que es un arma de doble filo. A mí creo que la gente tiene la piel muy fina. A mí el leer algo que, yo qué sé, o sea, vamos a ver, que yo lea un libro, por ejemplo, por poner un ejemplo, que vaya sobre una violación, no quiere decir que yo vea bien que la gente vaya violando por la calle. Y creo que son realidades que hay que conocer. Creo que el quitar todo eso y crear como una falsa sensación de que todo es correcto, de que todo es bonito, es mentir a la gente. O sea, existe el racismo, existe la violencia, existe... Y lamentablemente existe, y yo creo que precisamente los libros y el cine es lo que te muestra esas realidades y por tanto tú puedes crear un criterio y puedes generar una opinión en torno a esas realidades. Y el que tú leas algo que te es incómodo de leer no quiere decir que tú seas como esa persona. Vamos a ver, es que incluso que un escritor escriba, yo qué sé, tú lees a Tony Sala y son unos personajes deleznables y no creo que Tony Sala sea así, o sea, no pasa nada, o Zola, o sea, hay muchos autores y a mí esto de Disney, pues, o sea, yo no me escandalizo porque aparezca, o sea, no sé, que sean lo que dicen, no, es que son todos blancos, hombre, bueno, es que están basados en cuentos de Andersen y Andersen, pues no sé, no era de África. ¿Sabes? Igual que si te lees un libro ambientado en el Congo, pues lo que no tiene sentido es que sean todos blancos, ahí pues eran todos negros y para mí eso, pues no sé, a mí no me resulta ofensivo. A mí me hace mucha gracia lo que está haciendo ahora Netflix, ¿no? Que coge la época victoriana y nos llena de negros el chico. O sea, es como si haces la antítesis, es ridícula, ¿no? Haces una recreación de un documental sobre una tribu africana y pones holandeses, pues es que... Yo creo que ahí tienes que tener muy claro si lo que estás haciendo es fantasía o estás intentando hacer una recreación histórica. Es decir, si tú estás haciendo algo, por ejemplo, los Bridgerton, o sea, los Bridgerton es una fantasía. Si yo estoy haciendo una fantasía, yo me puedo saltar las reglas si quiero. O si estoy haciendo una obra de fantasía del tipo que sea, ¿no? Yo creo que ahí puedes hacer un poco lo que quieras, pero teniendo en cuenta y dejando muy claro que tú estás haciendo fantasía. Pero si tú estás haciendo una recreación histórica,
No sé, es que imagínate que hacemos una película de nazis y que ponemos a un negro o a un judío de oficial nazi. Pues ya no tiene el más mínimo sentido, estoy siendo totalmente incongruente. Esto con que ha el pasado periodo ahora histórico. con un documental de Cleopatra, no sé si es un documental o una película o algo así, donde han puesto a Cleopatra, han cogido una actriz negra y Cleopatra no era negra. Y entonces, claro, todos los países norafricanos han dicho, oye, perdona, es que Cleopatra no era negra. Cleopatra era otra N completamente distinta, entonces nos estás queriendo como ser políticamente correcto, acabas de cometer una barbaridad histórica y sobre todo es que estás intentando alterar la historia, eso es un problema. Y a mí me duele especialmente con los clásicos o con cosas antiguas porque, claro, nosotros somos historiadoras del arte, ¿no? Entonces, para nosotras, el arte, incluyendo los libros, es un producto de su tiempo. Entonces, es una fuente también. Entonces, tú lo que no puedes, si alteras un producto de su tiempo, estás alterando lo que te está contando. La gracia de un libro del siglo XIX es que te está contando la realidad del siglo XIX. Si tú dices, uy, pues que esto es ofensivo, porque fíjate, es que a las mujeres las pegan y las violan y no me gusta. Y encima es que si hay un negro le dan una paliza. No me gusta, voy a reescribirlo porque, claro, esto está mal. Claro, estás alterando un producto histórico. Es que eso es una barbaridad, pero y con Disney, por ejemplo, pues pasa lo mismo. Fíjate, a mí lo del cartel, por lo menos dices, bueno, vale, pero me parecería, por ejemplo, aberrante que decidieran, yo qué sé, recolorear las películas de Disney pues para hacer otra cosa. Sí, o cuando directamente se ha censurado, ¿no? Cuando se quitó, por ejemplo, ¿qué película fue? La de Lo que el viento se llevó, que creo que se eliminó no sé si era del catálogo de Netflix o de otra plataforma. Sinceramente, prefiero que me ponga, que tener la película y poder acceder a ella y que me ponga el cartelito de que sepas que va a haber racismo, pues me parece muy bien. Si no tienes ni idea de la época, pues oye, que sepas que va a haber racismo. O luego eso, pues con a que directamente lo eliminen, Sí, ¿no? O como se están eliminando tantos libros de bibliotecas en Estados Unidos, de institutos, pues alegando racismo, alegando... bueno, hay mucha polémica, por ejemplo, una novela que es súper polémica, que es Lolita de Nabokov, que fue censurada en su momento y sigue siendo censurada ahora, porque es una novela que no se entiende bien. O sea, me parece de las mejores novelas que se han escrito por la manera que tiene el autor de saber meterse en la piel de un pederasta. Y tú lo tienes que leer así, y tienes que leerlo como que Lolita es una víctima y demás. Pero nos ha llegado una visión totalmente tergiversada de lo que es esa novela y totalmente equivocada. Y muchas personas guiándose por esa versión en la que parece que Lolita es una seductora y parece que es que está siendo un libro totalmente machista, pues ya directamente te lo censuran, ¿no? Te dicen, no, es que este libro no. Bueno, es que a lo mejor no te lo has leído o no lo has sabido interpretar. No, y al final incluso decías, Lucía, lo del cartel, pero es que es una postura tan paternalista, la de, no, que es que si yo estoy leyendo un libro victoriano ya sé lo que me estoy... Es más, leerme un libro victoriano me está abriendo las puertas a entender esa época que no es la de ahora y a verlas... Pero bueno, en fin, otro de esos temas complicados. Sobre todo que al final, claro, es que es como un mega cliché, pero cuando olvidas la historia es cuando puedes volver a cometerla. Entonces, claro, la sociedad actual es la evolución de la sociedad previa. Si tú te dedicas a alterar lo que hizo la sociedad previa porque te molesta, claro, dices, no estás ni siquiera entendiendo cómo hemos llegado a ser quienes somos a día de hoy. Y claro, es un problema porque si quieres cambiar el mundo y quieres mejorar las cosas que a día de hoy consideras que siguen fallando, lo que no puedes es dedicarte a reescribir lo anterior para que parezca que todo ha ido siempre bien. Es como distópico. Sí, pretender hacer que todo ha ido siempre bien. No, pero sí que es mentira. Entonces, es como muy distópico pretender reescribir para que todo sea perfecto y limpio y ya, pero la realidad no es perfecta y no es limpia. Otra cosa es lo que hagan ahora los nuevos escritores y tal. A mí eso me parece fantástico, o sea, metes inclusión, o sea, y además me parece necesario. Y de hecho, pero es como si dentro de, yo qué sé, 300 años cambia la forma de pensar de la gente y entonces, fíjate, estos que eran inclusivos, pues ahora vamos a cambiar todo y no, porque es que entonces dejas de entender el contexto de nuestra propia época. A mí creo que es que como historiadoras a nosotras esto nos toca la patata. Absolutamente. La policía de lo moral de hoy dentro de 30 años pedirá perdón, pedirá disculpas porque fíjate cómo pensaban, o sea, completamente. Chicas, dime, Nuria, perdón. Nada, solo lo último. A veces me recuerda todo mucho a 1984, al tema de la neolengua y a cuando se hacen estos pequeños cambios de no, si nosotros siempre habíamos estado aliados con este país, nunca habíamos sido enemigos cuando hemos sido enemigos hasta hace 2 días, ¿no? Cojo el pasado y hago con ello lo que me da la gana para mi interés, que es algo que se ha hecho. El famoso Ministerio de la Verdad.
Sí. La distopía es un género que no hemos hablado, pero que desde luego no puede estar más en boga, más de actualidad, completamente. Os decía, recta final, 2 últimas preguntas. Una confesión, esto es clickbait puro, esto es para sacar visitas para las lectoras. Es el libro, bueno, que os dé vergüencilla, que esa confesión, ese libro que os ha encantado, pero que bueno, no todo el mundo sabe. Y ya os lanzo la siguiente, que es ese gran libro, ese libro que si estuviese ardiendo vuestra biblioteca y solo pudierais coger uno, ¿cuál cogíais? A ver, un libro que me da vergüenza, más que un libro es una época, o sea, yo en mi adolescencia tuve una época así como que yo, no sé, me dio como por el misticismo estúpido. Así, es un poco Mr. Wonderful, ¿sabes? Entonces me dio por leer al Paulo Coelho bueno, a ver, tampoco fue tan grave, leí como 2 o 3. Y me acuerdo que uno que me encantó, que si lo leyera ahora no me gustaría, Sara y la muerte otra vez. Uno que se llama Verónica decide morir, que es de una chica, o sea, la sinopsis es como interesante. La verdad es que no me acuerdo muy bien del libro, porque es que cuando es algo olvidable, es una chica que es como que se intenta suicidar, empieza así, ella se intenta suicidar y entonces la llevan pues a no sé si es un psiquiátrico o algo así. Entonces le dicen, esto es del principio, no es destripar nada, le dicen que, bueno, que debido a su intento de suicidio la han conseguido salvar en ese momento, pero que le queda X tiempo de vida. Entonces, durante el desarrollo del libro, ella lo que tiene que lidiar es con esa idea de me he querido matar, me ha salido mal, y ahora tengo este tiempo y me voy a morir sí o sí, quiera o no. Entonces ella es como que empieza a debatirse si realmente quiere morir o no, por qué ha sobrevivido. Entonces me pareció interesante en su momento. No sé si lo leyera ahora, porque a mí este hombre ya no me gusta nada, pero en su momento me gustó mucho y sí, lo tengo que asumir, o sea, guilty pleasure, total. Yo creo que a Paulo Coelho el problema que tuvo es como un poco con El Principito, ¿no? Lo ha leído mucha gente que ha leído muy pocos libros, sí, pero realmente a mí me parecen historias muy interesantes, como Jorge Bucay. Pobrecillo, me da pena. O sea, yo creo que si fuese un libro de desarrollo personal sin más y no hubiera tenido el éxito que ha tenido, yo creo que son historias sin más, de las que se puede extraer una conclusión con anécdotas muy interesantes y que te hace pensar sobre temas de actualidad. El problema que ha tenido Paulo Coelho es que, no sé, ha tenido una época que de repente todo el mundo se ha vuelto loco con él. Pero oye, el pobre chico, pues mira, Jorge Bucay va muy en la línea y sin embargo no es tan odiado, ¿no? He leído yo tampoco, pero es verdad que está como mucho menos denostados socialmente. Pues son cuentecillos, está muy bien. O sea, quiero decir, está muy bien. No es literatura de arte, sí, pero que son, bueno, pues está bien. No sé, yo no le tengo tirria ni aversión a ese señor. Claro. Nos hemos usado para trabajar cosas con alumnos, con adolescentes y demás, o sea, para trabajar cosas concretas, está bien. Está bien. Bueno, es que lo mío es tan vergonzoso porque ni siquiera es que te hable de un libro. A ver, yo en mi adolescencia y también en parte de mi edad adulta, y también te digo recientemente, yo he leído mucho fanfiction. El fanfiction son historias inventadas que se escriben por internet sobre pues sagas o novelas que ya existan, ¿no? Entonces yo he leído mucho fanfiction de Harry Potter y también de Star Wars. Aquí ya me identifico con lo friki que soy. Y de hecho hay un libro que yo estoy esperando que salga, que va a salir en octubre, que es de una autora, porque dentro del mundo del fanfiction te encuentras con muchísima basura. Realmente la mayor parte de las cosas que te encuentras son una grandísima basura, pero también hay autoras que son, oye, pues dentro de lo que cabe, un poquito decentes. Entonces hay una autora filipina que va a sacar un libro que se va a llamar The Hurricane Wars, la guerra de los huracanes, que va a salir en octubre y va a ser inspirado en un fanfiction, pero claro, lo tiene que cambiar porque era un fanfiction de Star Wars. Lo ha cambiado a un mundo fantástico en el sudeste asiático y bueno, yo quiero ver qué sale de ahí. Pero este es mi guilty pleasure total, que me cuesta mucho pensar. Pues mira, a mí no es un libro que me dé vergüenza exactamente, pero es un libro del que como que no me pega nada. Se llama La mudanza de Javier Saura y es un libro, bueno, regaló mi jefa. Y es un libro, supongo que podría encajarse en autoayuda y además en minimalismo. O sea, es que a mí el minimalismo, no, o sea, Marie Kondo muy lejos, todas sus tesis muy lejos. Bueno, pues a mí este libro, yo empecé a leerlo pensando, bueno, me lo ha regalado mi nuevísima jefa en aquel momento, tengo que leerlo porque quiero ser una empleada modelo. Y empecé a leerlo un poco de, ya verás que me encuentro aquí. Bueno, pues me encontré con un libro súper interesante. Entonces, el punto de partida es una mujer que ha tenido como una crisis muy grande en su vida, no me acuerdo exactamente qué le pasaba, si era un divorcio o qué era, pero una crisis un poco grande en su vida
Y entonces se enamora de un piso muy chiquitito y dice, me lo quedo. Pero claro, se encuentra con la situación de tener que mudar una casa de 300 metros a un piso de 80. Tiene que dejar muchísimas cosas. Y entonces, un poco a partir de ahí, como que ya desarrolla un método para enfrentarse un poco a los objetos y decir con qué se queda y con qué no. No es tanto el rollo este de Maricondo, de háblale al objeto y quédate con 10 libros. No, pero sí que me pareció una reflexión muy interesante, a mí era que me hizo pensar mucho y es un libro cuando voy a comprar algo, todavía me acuerdo de ello. Establecía como 3 categorías de objetos en función a los que eran útiles, los que te ahorraban tiempo y los que te proporcionaban placer. Y para mí ahí está casi el punto, sobre todo con Maricondo, el aceptar que un objeto te puede proporcionar placer. No es que un cuadro que lo ves todos los días te proporciona placer. Tener un libro, aunque ya lo hayas leído, te proporciona placer. Pero sí que como que te da una serie de... Ni siquiera exactamente pautas, era más como la reflexión a la que llegabas tú al leer el libro, que a mí me pareció muy interesante porque vivimos en un mundo tremendamente capitalista, donde muchas veces se consume casi sin pensar, porque es que la sociedad te grita consume, 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 todos los anuncios, todo está como enfocado a que consumas y es como, a ver, no hace falta que no consumas, pero está bien que reflexiones un poco sobre por qué lo haces y qué quieres y qué no. Y a mí ese libro pues me pareció súper, súper interesante a ese respecto y sí que como que esta especie de idea de los 3 tipos de objetos y como que ya te pedía un poco como que hicieras un cálculo de cuánto tiempo te va a llevar a aprender a usar el objeto, cuánto tiempo te va a proporcionar placer y un poco como que evaluases. Y me pareció un libro súper interesante y además es que es un libro que no creo que hablemos en el canal sobre él realmente, porque como hablamos casi todo de literatura, como que no veo cuándo voy a poder meterlo. Y es un libro sobre el que he hablado muy poco para lo mucho que he pensado. Entonces... Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Genial, y os decía, libro confesión, ¿y cuál es ese libro de cabecera de cada una que salvaríais del fuego de vuestra biblioteca? Jope, es que solo uno, Roque, yo voy a hacer trampa, te voy a decir 3, ¿puedo? Me parece bien. Ya estamos mal, pero es que voy a decir un clásico y 2 a mí que me gustan mucho. El clásico, y además que me lo leí hace nada, es Madame Bovary. Yo sé, hay gente que lo odia, de verdad, pero es que a mí me encanta, me encanta, me encanta. No puedo decir por qué me gusta tanto, pero es que me parece un libro maravilloso, me parece que refleja muy bien las contradicciones humanas. El personaje de Emma me parece fascinante y la historia me encanta. Y de los otros 2 que quiero decir es It, de Stephen King, que a mí me parece que construye unos personajes fabulosos y además es gordo, así que tengo ahí para entretenerme. Y me voy a ir también a mi novela histórica, que no la quiero olvidar, y voy a decir a Azteca, que es un libro que me fascinó de principio a fin. Así que sí, esos 3. De la conquista de América, ¿no? He oído hablar de ese libro, pero no me lo he leído. Uy, pues tienes que leerlo. O sea, vamos, pero a mí me encantó. Y además es un libro que me da muchísima pereza al principio de reconocerlo porque es tan gordo. Y empecé así un poco como, madre mía, me lo regaló. Sobre ese tema, no sé si te has leído, ¿cómo se llama el de Salvador de Madariaga? Que también es de... No he leído nada, Salvador. De la conquista de América. Ay, no me acuerdo ahora el título, pero bueno, sí. No. Es súper conocido. El corazón de piedra verde. Ah, no. Y fue una temática que se me hizo... No la temática, fue un libro que se me hizo un poco bola, pero el de Azteca, además yo creo que te he oído hablar a ti, en algún vídeo que lo comentáis. Lo Lo tengo apuntado. Porque es que a mí me parece un libro que... No sé, es que está contado de una forma, es que te trasladas ahí. Y además me gusta porque está contado desde la perspectiva que no estamos habituados nosotros como españoles. Y es que está muy bien, o sea, es que también hay que conocer el otro lado y me parece que está hecho muy bien desarrollada la estructura, los personajes, todo lo que te cuenta. A mí me gustó mucho. Quiero volver a leerme, lo que pasa es que es tan gordo que vaya a Ya como que te lo cuesta. Pero sí. A ver, si solo pudiera leer una cosa, creo que seleccionaría toda la obra poética de Lorca y eso sería lo que yo leería el resto de mi vida, porque para mí la poesía es algo esencial, es algo tanto leerla como escribirla, para mí es algo necesario para estar viva, pero si tiene que ser a lo mejor un libro de narrativa, sí diría, imagínate que me voy a una isla desierta, pues querría ser un libro que me entretuviera, un libro a lo mejor de tipo aventuras, a lo mejor tipo Los Miserables o
Me quedo en blanco, perdón. Los Miserables o... Roque, esto te has dicho. Sí, pero no iba a decir eso. Esto lo siento, Roque. Nada, ¿cuál estabas pensando? ¿En Guerra y Paz o en Crimen y Castigo? No, estaba pensando en el Conde de Montecristo. Y luego les estaba diciendo a ellas antes que a lo mejor también me llevaría El Quijote, que es un libro que no me he terminado, para terminármelo, y porque creo que además de tenerme muy entretenida, me aportaría mucho como enseñanzas vitales, ¿no? Entonces sí, probablemente... Qué bueno, qué bueno. Es que dentro del guión que más o menos, aunque nos lo hemos pasado por el forro, pero dentro del guión que más o menos he hecho, han salido tantos temas que yo creo que os voy a volver a invitar, vamos a hacer 2.0. El tema de la poesía es uno de ellos. Los viernes en la newsletter es los viernes de poesía y a mí Lorca también es otro que me encanta. El fin de pasado estuve hablando de Becker, de Cernuda, bueno, en fin, a mí me gusta mucho también. Es un género que me gusta, me encanta. ¿Y tú, Lucía? Mira, yo me llevaría Hermosos y Malditos de Fitzgerald. A mí Fitzgerald, o sea, me encanta, me apasiona. Me terminé hace muy poquito su primera novela, pero que es la última que a mí me quedaba de leer y estoy en una crisis porque ya está, bueno, me quedan los relatos, pero no me quedan novelas. Y para mí Hermosos y Malditos es el primero que leí suyo. Fue como la puerta a la narrativa de este hombre y me encanta primero porque bajo esta pátina de glamour y el lujo y la fiesta realmente está hablando de una generación que sufrió muchísimo de la degradación a la que se vio abocada por la enorme crisis de valores que sufrió la sociedad en aquella época, ¿no? Como que se pasa la Primera Guerra Mundial, lo cambia todo, hay una crisis ahí tremenda, de repente se ven abandonados los años 20 al desenfreno, luego otra crisis otra vez, como que es una generación que cambió muchísimo el mundo en aquel momento. Y entonces, bajo esa pátina del glamour, el lujo y la fiesta, te está hablando de cosas muchísimo más profundas, pero aparte para mí Fitzgerald es el autor que tiene la prosa más bonita que yo haya leído nunca. Como experiencia estética, si dejamos reducir la lectura a experiencia estética, que es más, pero en esa faceta de la lectura, en lo que es la parte estética, la belleza, para mí Fitzgerald es el sumum. Y Hermosos y Malditos es la cúspide de todo eso. Es la novela más bonita que yo he leído nunca, o sea, lo más bello que yo he leído nunca es Hermosos y Malditos. Caray. Te has quedado a gusto, qué gusto, pues ni idea, o sea que me llevo deberes. Chicas, ha sido una... Dime, perdón, Lucía. ¿Nunca has leído a Fitzgerald? Yo no empezaría por eso. Empezaría por El Gran Gatsby o por Suave es la noche. El Gran Gatsby es otro de esos clásicos que están ahí en la lista y que poco a poco esa lista va... Ahora estoy con otro, fíjate, no me había leído de esos grandes pecados, El guardián entre el centeno. Me lo recomendó Monje Malo en la entrevista que tenemos también y es que es... ¿Cómo escribe el tío? ¡Qué gusto! Es como vomita, o sea, es un chaval hablando jerga y se puede escribir, y es una maravilla. Y El Gran Gatsby es otro de esos libros que está ahí O sea, que justo te iba a preguntar, o sea, ¿tú recomendarías empezar por El Gran Gatsby? Y El Gran Gatsby o Suave es la noche también, me parece que son, porque a mí el primero me ha gustado mucho, pero es verdad que me parece que se nota que es el primero y me parece un pelín inferior a los otros. Y Hermosos y Malditos, para mí es el mejor de todos, o sea, es que me parece la absoluta cumbre. Y yo creo que El Gran Gatsby y Suave es quizá El Gran Gatsby mejor, porque es una historia como un poco más sencilla, pero sí que ya te presenta todas esas cosas de las que luego habla Fitzgerald. Entonces yo creo que El Gran Gatsby es la entrada perfecta al autor y luego quizás Suave es la noche. Y dejar Hermosos y Malditos para el final, para ya rematar. Extasiarte. Genial. Pues decía, chicas, muchísimas gracias. Ha sido un auténtico placer recibiros por el Faro. Me encanta que os vaya tan bien en el canal. Ya sabéis, fareros, suscribiros a las lectoras de Waldfeld Hall, que por cierto, no hemos hablado del libro, se nos han quedado muchísimos temas. Y la última pregunta, el colofón, ya sabéis, ¿a quién traemos al Faro de los libros? Pues mira, hay un canal que nos encanta. Además, como somos tres, pues vamos a recomendar a un canal que son dos. Que se comete la sopa Kafka. Qué bueno, qué bueno. Un canal súper interesante que hacen vídeos, pues que tienen un montón de propuestas de vídeos distintos, como esta cosa que hacen de analizar los libros a través de la primera página. Hace poco hicieron uno súper interesante en el que utilizaban ChatGPT con toda esta polémica que hay ahora, ¿no? De la inteligencia artificial se va a comer a la creación humana. Sí. Y como que han dedicado un vídeo a ese tema y nos parece un canal súper interesante. Es otro, sin duda, de nuestros referentes en el
Tienen uno sobre por qué Lolita no es un libro machista, que para mí es de los básicos en BookTube, de mis referencias. Nos encanta, vídeos. así que nos Sí, encantaría sí, verlos ellos. por aquí. Pues buenísima recomendación. Se lo diremos, fíjate, otro autor del que no hemos hablado y que a mí me encanta, y supongo que a ti, Sara, también, que es Kafka. Digo Sara ¿no? Sí, Pero sí, sí. Ay, a mí la metamorfosis me Brutal, encanta, brutal. me Yo es que encanta. he leído la metamorfosis, no he leído más. Yo he leído varios, lo que pasa es que quiero releerlo porque lo leí, fíjate, lo leí súper jovencita y entonces es lo típico que tengo más la sensación y me acuerdo algunas, en la metamorfosis me acuerdo más, pero el proceso, por ejemplo, no me acuerdo de nada, o sea, me acuerdo de la sensación, pero es el típico autor que quiero volver a releer porque no sé si a vosotros os pasa, pero yo al leer tantos libros es como que se me olvida y se me queda como la sensación, digo, sé que me gustó, pero... Este es el que iba de aquello. de tal, o luego a lo mejor me pongo a leerlo y digo, sí, ya, pero tiene Dina otra un vídeo que habla de la curva del olvido de la gente que lee mucho y yo me sentía totalmente identificable, decía, tengo Alzheimer o algo, es que no me acuerdo de nada, o sea, es que sí, pero a Kafka tengo ganas de volver, además quiero releerlo todo. Qué bueno. A mí me ha recomendado El Castillo, que también Luis Mongemalo, que le haré caso porque con El Guardián del Centeno ha acertado de lleno, y el del Castillo creo que es buenísimo también. O sea que... No sé, Teresa del Hombre no es nada. Esa, ¿El Castillo? Creo que eso está basado en una novela de Kafka. Sí, que me encanta. Esta la tengo súper pendiente, me apetece un montón leerla. Créeme. Pues chicas, con este pequeño epílogo de Kafka nos despedimos, lo dicho, un placer y hablaremos con Cómete la sopa Kafka a ver si se anima a venir por el Faro. Muchas gracias, chicas. Un placer.